Hola y Dios les bendiga mucho. Hoy les quiero hablar brevemente sobre el tema, una pequeña charla sobre el tema de la voluntad permisiva. La voluntad permisiva de Dios. Este es un concepto que se maneja en las iglesias eh, referente a lo que es la voluntad de Dios. Dice la palabra que la voluntad de Dios es perfecta. Pero la voluntad de Dios tiene unos matices que debemos de comprender. Para muchos pueden parecer contradictorios, pero en realidad cuando uno profundiza en ellos no lo son, porque están conectados con otras partes de la voluntad de Dios o con otros designios de Dios. Vamos a poner un ejemplo. La voluntad de Dios, obviamente, por ejemplo, fue crear al ser humano, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que la voluntad de Dios también fue crear al ser humano libre, para que fuera libre. Muchas veces nosotros pensamos que en el principio el hombre no era libre y que fue libre después que pecó. Pero esto no es cierto, esto no es así. El hombre era libre desde el principio. El hombre siempre fue libre, porque la voluntad de Dios fue crear a un hombre, a un ser humano, me refiero, hombre, mujer, que fuera libre, que pudiera tomar decisiones. Si no hubiese sido así, hubiese sido imposible que el hombre hubiese podido cometer un error o que hubiese podido tomar la decisión de pecar. Cuando el enemigo tienta a la humanidad en el jardín del Edén, la tienta porque sabe que la humanidad tiene al fin y al cabo la capacidad de tomar la decisión de obedecer a Dios o pecar yendo contra Dios. Y por eso él le pone la propuesta, por eso él engaña primeramente a la mujer y luego al hombre, ¿verdad? Luego al varón, primeramente a la hembra y luego al varón. Entonces, eso lo vemos en Génesis, en el capítulo 3. Siempre el hombre ha sido libre. El hombre no tuvo su libertad y su libre albedrío al pecar. Él tenía el libre albedrío y por eso, a la hora de tomar la decisión de pecar, pecó. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que tú y yo seamos libres, que seamos libres de decidir, por lo tanto seamos capaces de amar. Si tú fueras un autómata o yo fuéramos autómatas, ¿verdad? Es decir, fuéramos máquinas y no tuviéramos la capacidad de decidir, sino que solamente tuviéramos una programación, entonces no seríamos realmente libres. Cuando vemos la palabra, vemos que el Señor nos dice, Jesucristo nos dice, que Él vino a hacernos verdaderamente libres. Claro, nuestra libertad, nuestra libertad, de algún modo nos llevó a ser esclavos, entonces, pero del pecado. Cuando nosotros adoptamos el pecado como seres humanos, entonces nos convertimos en esclavos del pecado y nuestro cuerpo queda siendo esclavo del pecado. Nuestro cuerpo hereda el pecado. Y por tanto, este cuerpo corruptible en algún momento de la vida va a ser desechado. La vida no termina cuando termina el cuerpo. Cuando termina este cuerpo, no termina la vida. Dios nos ha dado vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna y llegará el momento en el que este cuerpo será desechado. Por eso Pablo dice, este cuerpo corruptible, desvestirme, dice Pablo, de este cuerpo corruptible para vestirme de inmortalidad. A eso es que se está refiriendo. Pero Dios, la voluntad de Dios es que el hombre pueda vivir eternamente. Esa es su voluntad. Lo que pasa es que también la voluntad de Dios es que el hombre sea libre. La voluntad de Dios es que el hombre ame de manera libre. Y para amar tienes que ser libre. Porque si no eres libre, entonces no amas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es la voluntad permisiva de Dios? La voluntad permisiva de Dios viene precisamente por eso. Porque Él dota de libertad a los seres inteligentes que Él ha creado. Hay una serie de seres que Dios creó a los cuales dotó de la libertad de elegir. Tanto pueden elegir que pueden elegir entre la vida y la muerte, es decir, pueden elegir entre estar en la presencia de Dios y no estar en la presencia de Dios.
Esto atañe a los ángeles, esto atañe al ser humano, esto atañe a los serafines, a los querubines y a todas las criaturas que son semejantes a Dios. Semejante a Dios en muchos aspectos, pero se refiere mucho en esa semejanza a lo que tiene que ver con esa capacidad. Nosotros somos semejantes a Dios en eso, en que tenemos la capacidad de decidir. Lo que pasa es que Dios es perfecto. Nosotros caímos de la perfección que es en Él cuando pecamos. Entonces, ¿cómo funciona la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, por ejemplo, no es que el hombre peque, o no es que el hombre se equivoque. Una persona, por ejemplo, Dios puede estarle guiando en un camino. Por ejemplo, Dios le puede estar guiando en un camino, por ejemplo, a que esté con su esposa y que esté con sus hijos y que no se vaya a hacer cosas por ahí. Pero esa persona, por ejemplo, un hombre, puede tener en su mente la tentación de que quiera hacer ciertas cosas, por ejemplo, que quiere irse tal vez con otra mujer. Bueno, Dios no se lo impide, sino que Dios le da la instrucción de qué es lo que le conviene. Si Dios te da la instrucción de qué te conviene, Dios desea para tu vida que tú no caigas en esas cosas, pero Él te permite. Si tú eres terco y quieres ir a esas cosas, como pasa muchísimo en este mundo, bueno, pues Dios lo permite. Pero ¿por qué Dios lo permite? Pues Dios lo permite por amor. Porque en tanto Él nos ama, nos quiere libres. Cuando tú miras la vida de Jesucristo, tú vas a entender que Dios quiere que seamos libres. En primer lugar, quiere que seamos libres. Quiere que tengamos vida en abundancia, pero que seamos libres. Y así nos ha creado, nos ha dotado de esa libertad. Dios no forza a nadie. Dios no forza al ser humano. Dios no nos forza a nosotros. No nos fuerza a hacer la voluntad de lo que Él quiere. Porque es que parte de su voluntad es eso, que seamos libres. No es que la voluntad de Dios no se está cumpliendo. Lo que pasa es que tenemos que entender lo que es la voluntad. Dice la palabra que el Señor tiene pensamientos de bien para nosotros. Y eso es lo que Él tiene, pensamientos de bien para nosotros. A veces nosotros creemos que obligando a las personas a hacer lo que nosotros queremos le estamos haciendo bien. Sin embargo, Dios nos demuestra que no. Que hacerle bien a las personas no es obligarle a hacer lo que nosotros queremos. Eso no es hacerles el bien. Hacerles el bien es procurar hacerles el bien, o sea, aconsejarles bien, ayudarles en lo que necesiten, ¿verdad? Tratarles bien, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros ya sabemos naturalmente que es hacer el bien, pero también es dejar a esa persona que sea libre. Eso también es hacerle el bien a alguien. A nadie le gusta. Dice la palabra que el primer mandamiento es ama a tu Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando vemos la vida de Jesús, vemos que Él enfatiza mucho en lo siguiente. En ese ama a tu prójimo como a ti mismo, Él enfatiza mucho en darlo a entender con ejemplos. Y Él dice muchas cosas de eso del prójimo. Dice del prójimo y del hermano, que viene a ser parecido, pero no exactamente lo mismo. Pero eso es la otra persona, ¿verdad? Del hermano y del prójimo. Y Jesús nos lo explica de muchísimas maneras. Nos dice que nosotros tenemos que hacer buenas cosas para con ellos. Es decir, si hay algo que a ti no te gusta que te hagan, lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros, no debemos entonces de hacerlo a nuestros hermanos o a nuestros prójimos. Es decir, a nadie le gusta que lo encierren. A nadie le gusta que lo encierren y que lo obliguen a hacer algo. Entonces nosotros no debemos, por lo tanto, ni encerrar a la gente, ni impedirles el hacer algo. Cuando lo hacemos así, estamos actuando como nuestro Padre que está en los cielos. Estamos imitando a nuestro Padre. Pero cuando nosotros queremos que las personas hagan lo que nosotros entendemos que está bien y lo estamos obligando, o sea, por vía de fuerza, estamos obligándolo a que hagan eso que nosotros entendemos que está bien, ya nosotros no estamos actuando como nuestro Padre que está en los cielos, estamos actuando como Satanás, que él sí busca obligar, sí busca esclavizarnos. No sé si tú lo sabes,
Pero el pecado, ser siervo del pecado, eso es ser esclavo. Pero ser siervo de Dios no es ser esclavo. Porque el que es siervo de Dios es siervo por amor. Es siervo por amor porque Él es bueno, porque reconoce su benignidad, ¿verdad? Reconoce su amor y entra en su amor y en su benignidad. Pero el que es esclavo del pecado, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Vive esclavizado al pecado y el pecado lo controla. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros queremos controlar a las demás personas de esa manera, entonces nosotros estamos replicando el estilo de Satanás y estamos desechando el estilo de Dios. Yo sé que en las escrituras hay muchas cosas que mueven a confusión, sobre todo cosas que están en el tiempo del antiguo pacto. Y te voy a decir algo sobre esto del antiguo pacto. El nuevo pacto tiene vigencia por la eternidad. Es decir, el nuevo pacto, el pacto de la gracia, atañe desde Adán hasta el último hombre que nazca en esta tierra, o que sea concebido, mejor dicho, en esta tierra. Desde Adán, Eva, hasta el último hombre o mujer que sea concebido. Es decir, el pacto que es en Jesucristo es para todos. Ese es el pacto verdadero, esa es la verdadera salvación. Porque el antiguo pacto no salva. Te lo digo claro, eso no salva. Es imposible, dice la palabra. Es imposible cumplir con el antiguo pacto. El antiguo pacto, el único objetivo que tiene es mostrar el pecado. Que sea notorio el pecado. Es decir, poner una regla para que se vea y sea notorio que el hombre no puede cumplir esa regla. Para eso es el antiguo pacto. El pacto que salva es el nuevo pacto. Tanto los que vivieron en la antigüedad, como los que viven ahora, como los que vivirán en el futuro, solo el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo es lo único que te puede salvar. Es lo que salva a Moisés, es lo que salva a David, es lo que salva a Elías, es lo que salva a Adán y a Eva, es lo que salva a Noé. No es el antiguo pacto, es el nuevo pacto, que le dice nuevo pacto, pero es el pacto eterno. El pacto en la sangre de Jesucristo es lo único que te salva de ir al lago de fuego y lo único que te abre las puertas a entrar en la primera resurrección y a estar en la presencia de nuestro Dios. Es así. Entonces, Dios nos permite muchas cosas en su voluntad por amor, porque no nos quiere esclavizar. La voluntad de Dios no es que seamos sus esclavos. La voluntad de Dios es que seamos, sí, sus hijos y que le sirvamos por amor, no por obligación. Esa es la voluntad de Dios. Por eso suceden tantas cosas en el mundo. A veces nosotros vemos nuestra lógica y decimos, pero ¿por qué Dios no impide tales cosas? No lo impide por amor. Hay cosas que Dios no le impide por amor. Hay cosas que sí las impide. Porque en su infinita sabiduría, ¿verdad? Él ve y se da cuenta de que hay cosas que no puede permitir por amor de otras personas. Hay cosas que no le permite a unos por amor de otras. Pero que te voy a decir algo. Todo el ser humano que está vivo y que está de pie o acostado, postrado, como sea, pero que está vivo en el cuerpo, en esta tierra, es por la misericordia de Dios. Porque Dios también es misericordioso. Si Dios no fuera misericordioso, nadie se salvaría. Nadie absolutamente. Y si Dios no fuera misericordioso, no hubiese nadie vivo en el cuerpo. ¿Por qué? Porque Satanás vino a matar y a destruir. Y cuando la humanidad cayó de la gracia de Dios, no cayó de la gracia de Dios, cuando la humanidad cayó en el pecado, ¿verdad? Y salió de la presencia, de la plenitud de Dios, esa es la palabra correcta que quería decir. Cuando el hombre salió de esa plenitud, Satanás adquirió el título de propiedad de este mundo. Y en tanto adquirió el título de propiedad de este mundo que era del hombre, y el hombre se lo cedió cuando fue engañado, así como fue vendido a Jacob por un plato de lentejas, la primogenitura. Asimismo, el hombre, por una fruta, vendió, ¿verdad? Su estatus
de rey de este mundo, de príncipe, perdón, de este mundo, porque el rey es el Señor Jesucristo, de príncipe de este mundo, y le dio ese principado a Satanás. Y Satanás tiene derecho legal sobre el mundo, pero es atajado por la voluntad de Dios que nos da tiempo. ¿Y qué quiero decirte con esto? Que si no fuera por la voluntad de Dios, todos moriríamos. No hubiese humanidad, no hubiese humanos vivos en la carne. Todos moriríamos en el momento de ser concebidos hasta que no quedara ni uno, porque el objetivo de Satanás es que no haya seres humanos vivos en la carne. Eso es su objetivo. Él quiere destruir a la humanidad. Las personas que entran en pactos con Satanás, sabiéndolo o no sabiéndolo, ¿verdad? Porque algunos entran sabiéndolo y algunos entran creyendo que están adorando a Dios o a un Dios, pero en realidad están adorando a Satanás. Los que entran en esto, incluso algunos creen que están adorando al Dios verdadero, a Cristo, y en realidad están en una religión que es de Satanás. Entonces, ¿qué sucede? Que Satanás lo que quiere es matarte a esas personas. ¿Por qué Satanás no puede matarlos de una vez? Porque Dios en su misericordia le está dando tiempo a esa persona para que se arrepienta. Y los que se arrepienten, Dios en su misericordia, o sea, la persona que entra en el gozo del Señor, entonces Dios le da tiempo en esta tierra para que otros puedan venir, porque Dios trabaja mediante los hombres. Si es necesario, manda ángeles. Pero lo vemos en algunos lugares del mundo donde se están dando testimonio de que están viniendo visiones y ángeles, y así se está conociendo a Jesucristo. Gente que no sabía nada de Jesucristo, simplemente porque allí el evangelio no está llegando por medio de los hombres. Pero la forma normal, común, como el evangelio llega, es por medio de los hombres. Entonces, ¿por qué Dios tiene esa misericordia? Bueno, Dios tiene misericordia de nosotros, primero para que procedamos al arrepentimiento. Y segundo, para que después otras personas puedan recibir el mensaje de Jesucristo a través de nosotros. Y por eso que permanecemos en este cuerpo, porque este cuerpo está condenado a la muerte. Este cuerpo está condenado a muerte. Y el Satanás quiere cobrar esa condena, porque ese es su papel. Ese es el papel que él decidió tener dentro de esa voluntad permisiva que Dios le dio a él también. Él decidió tener ese papel, y él es el acusador, y es el que condena, y es el que mata, es el que procura la muerte de cada uno de nosotros, Se aprovecha de lo que más puede. Mientras Dios tiene misericordia de nosotros y nos mantiene vivos en el cuerpo, en este mundo, Él trata de aprovechar ese tiempo también para corrompernos y para corromper a través de nosotros a otros. Pero nosotros tenemos que ser sabios y ir a nuestro Señor, a nuestro Dios, aquel que nos hace libres, aquel que por amor, ¿verdad?, nos hace libres. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, estudiamos la palabra y vemos lo que pasa en la antigüedad, muchas veces vemos que habla y dice Jehová hizo esto, y Jehová hizo aquello. No siempre que dice Jehová hizo esto y Jehová hizo aquello, es que es la voluntad de Dios actuando, la voluntad activa. Es decir, que Dios está actuando en voluntad activa. Muchas veces es que Jehová está actuando en voluntad permisiva. Es decir, que Dios está permitiendo que se cumpla aquello que el hombre ha sembrado. ¿Se entiende? Entonces, nosotros a veces no lo entendemos porque como si no vemos, no nos damos cuenta de que el mismo Dios que está en la antigüedad es el mismo Jesucristo que nosotros leemos en el Nuevo Testamento. No nos damos cuenta de que, por ejemplo, Jesucristo, cuando llegan yo siempre cuento mucho sobre esto, cuando a Jesucristo le llegan y lo van a matar, Él, dado el momento que ya llegó el tiempo, Él no se los impide. Él no se los impide. Jesucristo en algunos momentos dice que no ha llegado su tiempo y Él se escabulle entre las gentes o desaparece de entre la gente porque no ha llegado el tiempo del morir, ¿verdad? Pero Él no lo agarra la mano para que no lo maten. Él no forcejea para que no lo mate. ¿Entiendes? Él simplemente o se escabulle y en un momento que ya está dado el momento, él simplemente como oveja al matadero, totalmente manso, deja que le hagan lo que le quieren hacer. Pero él no consiente en esto.
Vamos de nuevo otra vez de tanto que vamos a este ejemplo. Vamos al ejemplo de la mujer atrapada en adulterio. Jesucristo no está de acuerdo con que la mujer, Jesucristo que es Dios, no está de acuerdo con que la mujer atrapada en adulterio sea matada por ello. Y él nunca estaría de acuerdo en algo así, porque Dios nunca estaría de acuerdo en convenir en la muerte de alguien. Dios nunca está de acuerdo en eso, aunque a veces parezca que sí. Pero en Jesucristo tú te dabas cuenta, te vas a dar cuenta qué es lo que sucede. Esa mujer fue atrapada en adulterio, esa mujer pecó. En tanto pecó, ¿verdad? Como todos hemos pecado, realmente los hombres tienen su ley. Y Satanás es también quien tiene también sus derechos legales sobre la muerte. Dios es el que tiene sobre la vida y la muerte, pero en este sentido que te estoy explicando de la voluntad permisiva eso es lo que tenemos que entender. Entonces, Jesucristo no les impide a ellos que maten a la mujer, Él no se los impide. Ahora, Él sí les dice la verdad, les dice la verdad. ¿Qué verdad les dice? Les dice,
Pero la voluntad de Dios es que todo hombre sea libre. Pero la voluntad de Dios es ser misericordioso y la voluntad de Dios también es ser justo. Entonces Dios es justo, es misericordioso, es amor y por amor nos da libertad, incluso para que lo hagamos mal. Esto es todo. Dios te bendiga. Esto ya sabes que es Cristo Blog, pero esto es solamente un nombre de Cristo Blog, es para que tú puedas encontrar más mensajes como este. No es nada especial, simplemente por eso hay que darle un nombre a las cosas. Dios te bendiga mucho. Nos vemos pronto, si Dios lo permite.